Y si derivan respecto de y, también es 1. Acá están entrando. Bien. Fíjense si yo tengo esta función. X cuadrado menos 1 y x menos 1. La función es derivable en reales menos 1. ¿Qué quiere decir? Que tiene un hueco en x igual a 1. Esto es lo que está sucediendo. ¿Bien? Esta es la figura, la interpretación geométrica. Si yo defino la función en x igual 1 con la función 1, ¿qué me sucede? Si agrego un punto x igual a 1. Si x es igual a 1, tengo 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0, tengo 0 sobre 0. Si ustedes agregan un punto definiendo la función en x igual a 1 como f de 1 igual a 2, esto hace que esa función no solo sea continua en x igual a 1, sino también sea derivable. ¿Bien? Y lo mismo pueden hacer con este tipo de función, x por y, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, en el cual esta función no está definida en 0, 0. Porque si yo tengo definido 0, 0, tengo una doble indeterminación también. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica se presenta como este hueco en 0, 0. Entonces van a tener un límite, bien, con respecto a x y con respecto a y, que ese límite va a valer 0. En lo cual les está indicando que las derivadas parciales existen en 0, 0. ¿Bien? Porque es la pendiente o la tasa de variación con respecto a un punto fijo con respecto al otro punto fijo. Bien. Yo quiero mostrarles acá cómo es la práctica. ¿Están viendo bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Acá le estamos dando ejemplos en la práctica, bien, de cómo resolver las derivadas parciales en x e y. Se define el dominio de x e y, bien, y se fija un valor. ¿Es x o y? Cualquiera de los dos. Bien, si yo estoy derivando la función xy, que es x cuadrado y menos 3x y cuadrado, si yo calculo la derivada parcial respecto de x, entonces voy a poner 2x por y, mi respuesta, menos 3y cuadrado, porque estoy derivando en forma parcial respecto de x, menos 3y cuadrado. Si hago respecto de y, va a ser x cuadrado menos 3x. Me olvidé de multiplicar, menos 3x por 2 porque tengo y cuadrado. 3 por 2, 6, acá está, funciones. 3 por 2, 6, x. Si ustedes tienen esta función, x cuadrado seno de y más 3x por y cuadrado por coseno de x, y se les pide evaluarlas en el punto 0 y pi, lo primero que tienen que calcular en la evaluación es las derivadas parciales con respecto a x y las derivadas parciales con respecto a y luego evaluarlas en ese punto. Concepto. La derivada parcial, de ahí pasamos, bien, vamos a pasar a lo que es la derivada direccional y vamos a pasar a lo que son las famosas curvas de nivel y la tasa de variación. ¿Qué quiere decir? Yo estoy aumentando la temperatura hacia un sentido o disminuyendo en una habitación una determinada curva que me está mostrando cómo varía la temperatura en una habitación que es y, x y z, de qué manera o hacia dónde está tendiendo. Bien.
profe, una consulta. Entonces, de los ejercicios que dio antes, darían dos valores, ¿no? La Los derivada de X en el punto y la derivada de Y en el punto. Exactamente, en los cuales fijo un valor o fijo el otro valor. Fíjate lo siguiente en este gráfico que yo les mostré anteriormente. Acá. ¿Vean? ¿Qué fijamos? I igual B. Entonces, ¿cómo estoy derivando? Estoy derivando la curva, estoy sacando la pendiente o la temperatura en este caso. ¿Bien? En lo cual fijo un determinado I igual B. Y en el otro hago X igual a A y saco cómo está variando la curva. Es decir, este paraboloide me está representando la variación de la temperatura. Bien, de esa, bueno, en este caso estoy en 3 dimensiones. Bien, me está variando la variación de temperatura en 3 dimensiones. En lo cual estoy fijando un punto, en este caso X igual a A, y en este caso I igual B, y el valor de Z es una función que depende de X e Y. Perdón, ¿lo ven bien? Eso gráficamente. Si vamos a la práctica, le estamos mostrando lo mismo, en lo cual se le define la función. Fíjense, interpretación geométrica de las derivadas parciales. Las derivadas parciales de la función X, bien, o sea, por no decir X, sino P, la función P, yo saco la derivada parcial respecto de X y la derivada parcial respecto de Y, en un punto dado, A y B, me representan las pendientes de la superficie definida por la gráfica de esa función. Z igual o P igual función de X e Y. En el cual, ¿qué voy a definir? En dicho punto, la función definida en ese punto. En lo cual, fíjense, yo tengo 3 puntos. X igual a A, X igual a B y Z igual al valor de la función en A y B. Eso es lo que está, no sé si lo ven o lo agrando un poco más. El punto definido en X, Y y Z. Sea Z igual a F de XY, en el cual X vale A, Y vale B y Z es una función de A y B. ¿En qué direcciones? Quiero ver cómo está variando esa función de temperatura, de fluido, de caudal, bien, en la dirección X y en la dirección Y. ¿Por qué? Porque puede ser que eso esté acotado, esté encerrado en determinado sector, un caño cilíndrico, bien, y quiero calcular el flujo de ese fluido, bien, dentro del caño. Por eso tengo que decir, quiero calcular cómo varía el flujo o quiero calcular cómo varía la temperatura. Y eso lo expreso matemáticamente de esta manera. Y calculo esa tasa de variación sacando las derivadas parciales. Puedo sacar la primera derivada parcial o puedo sacar la segunda derivada parcial. En lo cual, por eso o sea, mi primera derivada, o sea, mi variación de posición con respecto al tiempo es mi velocidad. Y mi segunda derivada, bien, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo que me da la aceleración. Esa es la relación que se tiene. ¿De qué manera esa tasa de cambio, cuánto es más rápida? ¿De qué manera la puedo aumentar o de qué manera la puedo disminuir? Y lo puedo explicitar en forma matemática. Acá tienen el ejercicio, cómo es la función. Ustedes intersectan la gráfica con el plano y igual 0 y obtienen la curva. Esto ustedes lo tienen, y ahí tienen los de, o sea, cómo estoy mezclando el plano
igual a 0. Y cómo estoy cortando o cercenando mi curva correspondiente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está? Esto ustedes lo tienen en la práctica ya en el campo. Entonces, ¿qué voy a obtener? La pendiente de la recta tangente a esta curva en un punto 1, en el cual x vale 1, y vale 0, y la función en 1, 0. Y ahí calculan qué es lo que sucede. ¿Lo entendieron? Profe, en ese ejercicio, ¿hay que sacar la derivada de z o no es necesario? Te escuché entrecortado, perdóname, Corina. De que si en ese ejercicio hay que sacar la derivada con respecto a z o no es necesario. No, sí, porque z es implícita, está en función de x e y. Vos vas a sacar la derivada parcial respecto de x y respecto de y, como te lo indica acá el ejercicio. Claro, y no hace falta de z. No, porque no te estoy pidiendo la derivada implícita de z. Ah, ok, está bien. Bien, porque z es función de x e y. No sé si querés hacer algún comentario, Nicolás. Perfecto. Ya tenemos todo habilitado esto en el campus, ¿no, Nico? Perfecto. Bueno, con esto terminamos por hoy. Bien, porque no quiero entrar en